El misterio más grande del universo es nuestra capacidad para enfrentarnos al infinito sin ser devorados por él, pero también sin entenderlo. El mar, vasto y eterno, es un espejo que nos devuelve nuestra pequeñez y nuestra valentía. Navegarlo no es solo atravesar aguas, sino enfrentar lo desconocido dentro de uno mismo. El corazón de las tinieblas. Una vida entre mares y letras. Joseph Conrad, nacido como Joseph Theodor Konrad Korzeniowski el 3 de diciembre de 1857 en Berdychov, una pequeña ciudad ubicada en el corazón de Ucrania bajo el dominio del Imperio ruso, es una de las figuras más singulares e influyentes de la literatura universal. Su vida es una fascinante travesía que combina la intensidad de la experiencia marítima con la riqueza introspectiva de un genio literario. Konrad, un polaco exiliado, navegó por mares y océanos antes de desembarcar en las profundidades de la imaginación y el lenguaje, adoptando el inglés como su herramienta literaria, a pesar de ser su tercer idioma. Su obra, marcada por su mirada aguda y su experiencia vital, sigue siendo una ventana a los dilemas éticos, políticos y existenciales del ser humano. Nacido en una familia de la nobleza polaca, Konrad estuvo expuesto desde una edad temprana a los ideales de libertad y resistencia frente al autoritarismo. Su padre, Apollo Korzeniowski, un poeta, traductor y activista político, fue una figura clave en su formación intelectual. Apollo inculcó en su hijo no solo el amor por la literatura, sino también la capacidad de ver más allá de las limitaciones de su tiempo. Sin embargo, la lucha de su familia contra el régimen zarista tuvo un alto costo. La detención y el exilio en Siberia, donde Konrad pasó parte de su infancia, marcaron de manera indeleble su percepción del mundo. La pérdida temprana de sus padres lo dejó huérfano a los 11 años, un evento que selló su destino como un alma solitaria y reflexiva. Criado por su tío Tadeusz Bobrowski, Konrad recibió una educación sólida, pero pronto demostró una inclinación hacia la aventura que lo llevaría más allá de las fronteras tradicionales de la vida académica. Su pasión por los mapas y los relatos de exploración encendieron en él el deseo de recorrer el mundo. En 1874, a los 16 años, abandonó Polonia y se trasladó a Marsella, donde comenzó su vida como marinero. Esta decisión no solo lo alejó de los confines de su tierra natal, sino que también lo conectó con el elemento que dominaría tanto su vida como su literatura, el mar. El mar, con su inmensidad y misterio, se convirtió en un maestro y musa para Conrad. Durante casi 2 décadas, navegó en embarcaciones comerciales, experimentando las adversidades y maravillas de la vida marítima. Su carrera como marino lo llevó a través de los océanos del mundo, desde el Caribe hasta el sudeste asiático, y le ofreció un vasto escenario para sus historias futuras. Pero más que una serie de paisajes exóticos, el mar le proporcionó una lente única para observar la lucha humana contra los elementos, los límites del deber y el poder de las pasiones humanas. Las experiencias adquiridas en barcos, bajo tormentas y en puertos lejanos, se convirtieron en la base de su obra literaria, que a menudo se sitúa en la encrucijada entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo humano y lo salvaje. La transición de Conrad de marinero a escritor no fue menos extraordinaria. A pesar de no aprender inglés hasta su juventud, se convirtió en uno de los estilistas más exquisitos de este idioma. La decisión de escribir en inglés, un idioma que él mismo describió como un desafío perpetuo, revela no solo su tenacidad, sino también su profundo deseo de comunicarse con un público global. Su primera novela, La locura de Alma 95, marcó el comienzo de una carrera literaria que se destacaría por su complejidad temática, su narrativa innovadora y su exploración de los conflictos internos del ser humano. Joseph Conrad es mucho más que un escritor de aventuras marítimas. Es un explorador de la condición humana, un testigo de las tensiones del colonialismo, la modernidad y la lucha moral. Su obra, que incluye clásicos como El corazón de las tinieblas, Lord Jim y Nostromo, trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, enfrentándonos a preguntas esenciales sobre el bien, el mal y la fragilidad de nuestra existencia. En cada una de sus páginas resuenan los ecos de su vida, una vida vivida entre mares y letras, entre la lucha y la redención. En esta biografía exploraremos el viaje de Joseph Conrad, un hombre que a través de su arte transformó su exilio y su experiencia en una celebración de la narrativa, un medio que ilumina las sombras más profundas del alma humana.
Entre el exilio y la literatura. Los primeros años de la vida de Joseph Conrad estuvieron marcados por un contexto político, social y familiar que definiría el tono de su carácter y el rumbo de su vida. Nacido el 3 de diciembre de 1857 en Berdichov, en la actual Ucrania, bajo el dominio del Imperio ruso, Joseph Theodor Konrad Korzeniowski, su nombre original, provenía de una familia polaca de la pequeña nobleza. Su linaje llevaba consigo un profundo sentido del deber patriótico, el cual desempeñó un papel crucial en los eventos que moldearon su infancia. Su padre, Apoyo Korzeniowski, era una figura de gran influencia en la vida de Konrad. Poeta, dramaturgo, traductor y activista político, Apoyo dedicó gran parte de su vida a la lucha por la independencia de Polonia, que en aquel momento estaba dividida y controlada por Rusia, Prusia y Austria. Su madre, Eva Bobrowska, compartía estos ideales nacionalistas y acompañaba a su esposo en sus actividades revolucionarias. Juntos representaban una combinación de intelecto, creatividad y firmeza moral que dejó una huella imborrable en su hijo. La familia Korzeniowski pagó un alto precio por su compromiso político. Cuando Konrad tenía solo 4 años, su padre fue arrestado por las autoridades rusas por actividades subversivas contra el régimen zarista. Apoyo y Ewa, junto con su hijo pequeño, fueron deportados a la gélida región de Vologda, a más de 500 kilómetros al noreste de Moscú. Este exilio, acompañado de condiciones extremas de pobreza, frío y aislamiento, marcó profundamente al joven Konrad, dejando en él una impresión duradera sobre la dureza de la vida y las luchas contra la adversidad. La tragedia golpeó nuevamente cuando Ewa falleció en 1865, víctima de la tuberculosis, una enfermedad común en las inhóspitas condiciones del exilio. A pesar de su corta edad, Konrad fue testigo del deterioro físico y emocional de su madre, un evento que lo marcó profundamente y sembró en él una visión melancólica de la vida. 4 años más tarde, su padre también sucumbió a la misma enfermedad, dejando al joven Joseph huérfano a la edad de 11 años. Tras la muerte de sus padres, Konrad quedó al cuidado de su tío materno, Tadeusz Bobrowski, un abogado con una sólida formación moral e intelectual. Bobrowski asumió con responsabilidad la tutela de su sobrino, asegurándose de brindarle una educación de calidad. A pesar de su estricta crianza, Bobrowski respetaba la inteligencia y el espíritu inquieto de Konrad, alentándolo a explorar su interés por la literatura y los mapas. Estos dos elementos, aparentemente dispares, definirían las principales pasiones de su vida, las letras y el mar. Desde joven, Konrad mostró una fascinación inusual por los relatos de aventura y exploración. Leía con avidez las obras de autores como Cervantes, James Fenimore Cooper y Victor Hugo, cuyas historias alimentaron su imaginación y despertaron en él un deseo de recorrer el mundo. Su pasión por los mapas, por otro lado, no era mera curiosidad geográfica. Representaban una ventana a lo desconocido, un recordatorio constante de que había un vasto mundo más allá de las limitaciones de su Polonia natal. Sin embargo, la vida de Konrad no fue sencilla. Durante su adolescencia, experimentó episodios de aislamiento y una sensación creciente de desarraigo. Su situación familiar, combinada con su naturaleza introspectiva y su educación cosmopolita, lo convirtió en un observador agudo del mundo que lo rodeaba. Aunque vivía en Polonia, su pensamiento y aspiraciones ya trascendían las fronteras de su país. En 1874, con solo 16 años, Konrad tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: dejar Polonia y viajar a Marsella para convertirse en marinero. Esta decisión, tomada en contra de los deseos de su tío, fue tanto un acto de rebeldía como una afirmación de su independencia. La vida en el mar representaba para él una oportunidad de escapar del sufrimiento personal y de los límites impuestos por las circunstancias históricas. Era también una manera de abrazar la libertad y la aventura que tanto anhelaba. En Marsella, Konrad inició su carrera marítima a bordo de barcos de la compañía Delestan et Fils, que navegaban hacia el Caribe y América del Sur. Durante sus primeros años como marinero, se enfrentó a las duras realidades de la vida en el mar, que contrastaban con las visiones románticas que había formado en su juventud. Experimentó el cansancio físico, la rudeza de las tripulaciones y los peligros inherentes a la navegación. Sin embargo, estas experiencias también enriquecieron su visión del mundo y sentaron las bases para las historias que más tarde escribiría.
Los primeros años de Conrad como marinero estuvieron plagados de desafíos personales y profesionales. Enfrentó un intento de suicidio, fruto de una profunda crisis emocional, y también se vio involucrado en contrabando de armas durante las guerras carlistas en España. Estos eventos, aunque oscuros, no lo desviaron de su curso. Al contrario, reforzaron su resiliencia y su capacidad para navegar no solo los mares, sino también las complejidades de la condición humana. A pesar de las dificultades, los años formativos de Joseph Conrad en Polonia y durante su juventud como marinero le proporcionaron una riqueza de experiencias que moldearon su carácter y definieron su perspectiva. Estos primeros años no solo alimentaron su imaginación, sino que también le enseñaron lecciones fundamentales sobre la lucha, la resistencia y el poder del espíritu humano. Estas experiencias se convertirían más tarde en los cimientos de una carrera literaria que trascendería fronteras y generaciones. El mar como maestro y musa. La carrera marítima de Joseph Conrad, que abarcó casi 2 décadas, no solo fue una etapa fundamental en su vida, sino que también moldeó profundamente su visión del mundo y sirvió como base para gran parte de su obra literaria. Desde que emprendió su viaje a Marsella en 1874, Conrad abrazó el mar como un espacio de aprendizaje, un escenario de aventuras y una metáfora inagotable para explorar la naturaleza humana. A los 16 años, con una mezcla de valentía y ambición, Conrad dejó Polonia para embarcarse en una vida de marino. Su carrera comenzó en la Marina Mercante francesa, donde trabajó a bordo de barcos que navegaban hacia el Caribe y América del Sur. Entre sus primeras experiencias destacaron los viajes en las goletas Saint-Antoine y Mont-Blanc, que lo llevaron a conocer las costas de Venezuela, México y Colombia. Durante estas travesías, Conrad no solo experimentó los rigores de la vida marítima, sino que también comenzó a observar con detenimiento las complejas relaciones entre las culturas locales y los intereses coloniales europeos. Estos temas, aparentemente periféricos en su juventud, se convertirían en centrales en su obra literaria. Transición a la escritura, de marinero a novelista. La transición de Joseph Conrad de marinero a novelista no fue simplemente un cambio de profesión, sino una metamorfosis personal y artística que culminó en su establecimiento como una de las voces literarias más influyentes de la modernidad. Esta etapa crucial en su vida comenzó mientras aún navegaba, cuando las largas horas en alta mar le brindaban tiempo para reflexionar y canalizar sus experiencias en forma de palabras. Para Conrad, la escritura no era solo una vocación, sino una necesidad que emergió de sus vivencias como marinero, su introspección y su conexión con el mundo en constante movimiento que lo rodeaba. Conrad navegó durante casi 2 décadas, alcanzando el prestigioso rango de capitán en la Marina Mercante británica, pero su relación con el mar siempre fue ambivalente. Por un lado, adoraba la libertad y la aventura que le ofrecía la vida marítima, pero también experimentaba una profunda soledad y un cansancio emocional que lo llevaron a buscar formas de expresar su mundo interior. Durante sus últimos años en el mar, especialmente después de su traumática experiencia en el Congo en 1890, comenzó a escribir lo que más tarde se convertiría en su primera novela, La locura de Almayer, 1895. A través de la escritura, Conrad encontró una manera de transformar la dureza de sus experiencias en arte, estilo literario y legado. Joseph Conrad, considerado uno de los grandes novelistas modernos, dejó una marca indeleble en la literatura universal. Su estilo literario, caracterizado por su complejidad lingüística, sus profundos análisis psicológicos y su innovadora estructura narrativa, continúa siendo objeto de estudio e inspiración para escritores, críticos y lectores de todo el mundo. A lo largo de su carrera, Conrad desarrolló una voz única, combinando su experiencia personal como marinero y exiliado con una imaginación literaria que trascendió las limitaciones de género y época. El impacto de su legado se extiende más allá de la literatura, influyendo en el cine, la filosofía y la crítica postcolonial. Un estilista excepcional. El estilo literario de Joseph Conrad es a menudo elogiado por su belleza y precisión. Escribir en inglés, un idioma que aprendió tardíamente, le permitió abordar el lenguaje desde una perspectiva única, trabajando cada frase con cuidado minucioso. Sus oraciones suelen ser densas y cargadas de significados múltiples, combinando una prosa poética con descripciones vívidas y detalladas.
Conrad tenía un don especial para capturar la atmósfera de los lugares que describía, desde los mares tormentosos hasta las selvas opresivas, transportando al lector a mundos tanto reales como simbólicos. Además, su habilidad para explorar la psicología humana es una de las características más destacadas de su estilo. Conrad no se contentaba con narrar eventos externos. Sus historias a menudo se sumergen en las mentes de sus personajes, revelando sus miedos, deseos y contradicciones. Este enfoque psicológico permitió a Conrad explorar temas universales como la culpa, el honor, la ambición y la soledad, haciendo que sus obras sean tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo. Narración innovadora. Una de las contribuciones más importantes de Conrad a la literatura es su uso innovador de la narrativa. En lugar de seguir estructuras lineales tradicionales, a menudo empleaba narradores múltiples y no fiables, creando una sensación de ambigüedad que obligaba al lector a participar activamente en la construcción del significado de la historia. Este enfoque se aprecia claramente en obras como El corazón de las tinieblas, 1899, donde el narrador, Marlowe, cuenta su historia enmarcada dentro de otra narrativa, lo que añade capas de complejidad y profundiza la interpretación del texto. Conrad también fue un maestro del tiempo narrativo, utilizando analepsis y prolepsis para interrumpir la cronología lineal y explorar cómo los eventos pasados influyen en las acciones presentes y futuras de sus personajes. Esta técnica, que más tarde sería adoptada por autores como William Faulkner y Virginia Woolf, permitió a Conrad captar la naturaleza fragmentada de la memoria y la experiencia humana. Temas universales y moralidad. El legado literario de Conrad está profundamente ligado a su capacidad para abordar temas universales y cuestiones morales complejas. Sus obras a menudo exploran la dicotomía entre el bien y el mal, no como conceptos absolutos, sino como fuerzas ambiguas que interactúan dentro de los individuos y las sociedades. En Lord Jim, 1900, por ejemplo, Conrad examina las consecuencias del fracaso moral y la posibilidad de redención, mientras que en Nostromo, Un Quarter, aborda la corrupción del poder y la avaricia en el contexto del imperialismo. El colonialismo es otro tema recurrente en su obra, tratado con una mezcla de crítica y complejidad. En El corazón de las tinieblas, Conrad revela las brutalidades del colonialismo europeo en África, exponiendo cómo la explotación económica y la violencia deshumanizan tanto a las víctimas como a los perpetradores. Aunque algunas críticas, como las de Chinua Achebe, han cuestionado las representaciones de Conrad de los africanos, su trabajo sigue siendo una referencia central en el estudio del imperialismo y la crítica postcolonial. Influencia en la literatura y el cine. El impacto de Conrad en la literatura es inmenso. Autores como T.S. Eliot, Ernest Hemingway, William Faulkner, Graham Greene y Gabriel García Márquez han reconocido su influencia, adoptando elementos de su estilo narrativo y su enfoque temático. Su capacidad para explorar la complejidad de la experiencia humana lo convierte en un modelo para escritores de diversas tradiciones culturales y literarias. Además, su obra ha influido en el cine, siendo El corazón de las tinieblas un ejemplo destacado. La novela inspiró la icónica película Apocalypse Now, 1979, de Francis Ford Coppola, que trasladó la historia de Conrad del Congo al contexto de la Guerra de Vietnam, conservando su esencia filosófica y moral. La película no solo amplió el alcance de Conrad a una nueva audiencia, sino que también reafirmó la relevancia contemporánea de sus temas y su enfoque narrativo. Un legado duradero. A pesar de los desafíos personales y profesionales que enfrentó durante su vida, incluyendo problemas de salud y dificultades financieras, Conrad logró construir un cuerpo de trabajo que continúa resonando en la cultura global. Su habilidad para captar la esencia de la lucha humana, tanto interna como externa, lo convierte en un autor atemporal. Sus novelas no solo ofrecen entretenimiento, sino también una profunda reflexión sobre la naturaleza del poder, la identidad y la responsabilidad moral. Conrad es recordado como un pionero en la transición de la literatura del siglo XIX al siglo XX, marcando el comienzo de una narrativa más introspectiva y experimental. Su legado literario sigue siendo un punto de referencia para quienes buscan comprender los dilemas éticos y psicológicos de la humanidad, y su influencia perdura como un testimonio del poder de la imaginación y el lenguaje
para dar sentido a un mundo complejo y cambiante. En el corazón de su estilo y legado se encuentra su capacidad para desafiar las convenciones, tanto literarias como éticas, y su compromiso de abordar las preguntas más difíciles sobre la existencia humana. Conrad no solo escribió historias, iluminó las profundidades del alma humana, revelando sus contradicciones y sus verdades más profundas. Su obra, rica en significado y belleza, permanece como un faro en la literatura universal, inspirando a generaciones de lectores y escritores a mirar más allá de las apariencias y explorar las sombras y las luces del espíritu humano.